Buenas tardes, mi nombre es José David Miranda, estudiante de Politécnico INDES de la asignatura de Estadística Descriptiva. Vamos a hacer el segundo parcial. Como podemos ver, aquí encontramos la tabla. Aquí en esta tabla lo organizamos de manera ascendente y seguimos con la tabla, lo que son intervalos y eso. Entonces, para poder hacer eso hay que determinar n, que es 80, que es el número de estudiantes de la muestra. El valor mínimo que está en esa tabla de datos es 6, el valor máximo es 50. Entonces vamos a hallar rango, que se denomina R, que es el valor máximo, que es 50, menos 6, que es valor mínimo, igual a 44, o sea que el rango es 44. Bueno, ahora vamos a hallar la amplitud, el intervalo, que se denomina K. Eso se hace haciendo este procedimiento, que es 1 más 3000.332 longitud por 80, más 80, que ya sabemos que es n. Si realizamos esa operación, eso da 7.34. Como el profesor hizo una observación que la K se iba a hacer por aproximación por defecto, entonces se lleva a 7. Entonces ahora vamos a hacer la amplitud de la clase, que es W, se halla dividiendo R entre K. Ya sabemos que R es 44 y acabamos de hallar K, que es 7, eso da 6.28 aproximadamente. Entonces en la observación el profesor que dijo que W se iba a aproximar por exceso, o sea que lo redondeamos a 7. Bueno, hallado esto, ya sabemos que los intervalos y cuya amplitud es 7, nos vamos hacia la primera tabla, que es esta, donde vamos a hallar. Entonces tenemos que hallar el primer rango de intervalo, que es de 6 hasta menos 13. Nos vamos a esta tabla y vamos a buscar cuántos números hay en ese espacio comprendido. Encontramos 1, 2, 3, 4, correcto. Ya hallamos 4, que es f sub i. F sub i es la frecuencia de la clase modal. Ahora el segundo intervalo comienza desde 13, incluye 13 hasta 20, no incluye 20. Entonces así hacemos el conteo. Mayor de 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que no incluya 20. Por eso en f sub i, en este rango, nos vamos hasta 10, porque esos son los números que están asignados para este intervalo. Bueno, ya sí sabemos cómo hallar f sub i. Vamos a hallar a x sub i. X sub i se llama marca de clase y se halla sumando los dos números de dicho intervalo. En este caso, 6 más 13 sería 19. Si 19 hay que dividirlo entre 2, da 9.5. En este ejemplo también 13 más 20 sería 33, dividido 2 sería 16.5. Así se halla x sub i, así sucesivamente para todos los intervalos. Seguimos con h sub i, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa se halla dividiendo f sub i, que para este caso sería 4, dividido 80, que es n, que sería 80. Si dividimos eso sería 0.05, como aquí se encuentra en dicha tabla. Hagamos el siguiente ejemplo. 10 entre n, que es 80, da 0.125. Bueno, si se hace la sumatoria
de h sub i de todos estos resultados debe dar 1. En f sub i, si se suma todos los números asignados a f sub i, da 80, que es n. Así sabemos que vamos dando una respuesta efectiva a dicho proceso. Seguimos. Vamos a hacer ahora h sub i porcentual, que significa frecuencia relativa porcentual. ¿Cómo hacemos eso? Hallamos en la 0.05, que es h sub i, y como vamos a hallar porcentaje hay que multiplicar por 100. Da 5, así como lo vemos en h sub i porcentual. Hagamos el próximo ejemplo, que es 10 por 100, perdón, 1.25, porque es en base a h sub i por 100, da 12.5, como efectivamente vemos que está en h sub i porcentual. Bueno, ahora vamos a hallar a f sub i, que es frecuencia absoluta acumulada de la clase modal. ¿Cómo hallamos esto? Esto se halla haciendo una suma progresiva. Se coge el primer dato de f sub i, que en este caso sería 4, se le suma la segunda intervalo, o sea, que sería 10, sería 14, y así sucesivamente. A 14 se le suma la tercera casilla de f sub i, que sería 20, y esto nos debe dar en la última casilla 80. Si no da este resultado, está mal el procedimiento, estamos fallando en algo. Bueno, ahora vamos a hallar a h sub i, que es frecuencia relativa acumulada. Esto simplemente se hace, dividimos f sub i, que en este caso sería 4, y lo dividimos entre n, que sería 80. Eso da 0.05 en el primer caso. En el segundo intervalo da 14 entre 80, sería 0.175, y así se hace hasta llegar a la última casilla, que daría 1 o 9.996, y se aproxima siempre a 1. Tiene que ser un dato que se aproxime. Ahora vamos a hacer h sub i porcentual, que es frecuencia relativa acumulada porcentual. ¿Cómo se hace esto? Se multiplica h sub i por 100. Daría 5. Así se hace respectivamente hasta llegar a la última casilla. Bueno, ahora vamos a seguir con el tercer punto, que sería la respuesta, que vamos a responder claramente a las siguientes preguntas para cada. Entonces, con dicha observación que dice, en este punto cada pregunta a responder tiene que especificarse claramente de dónde obtuvo ese dato y a cuánto corresponde. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la población del conjunto? La respuesta es estudiantes de ingeniería de la universidad. Este dato es sacado del enunciado, porque en el enunciado, como lo vamos a leer a continuación, dice: se preguntó a 80 estudiantes de ingeniería de una universidad por el tiempo medido en minutos que tardan en llegar a su sitio de estudio. ¿Cuál es la muestra? Es la segunda pregunta. La muestra son 80 estudiantes, datos sacados del enunciado. Y también se puede, matemáticamente, lo hicimos ya en lo que expliqué, que n es 80, que son el número de estudiantes, el número de la muestra. ¿Cuál es la variable de estudio y de qué tipo es? La variable de estudio es por el tiempo medido en minutos que tarda en llegar a su sitio de estudio. Esta es, y también esto es una variable
cuantitativa. ¿Por qué? Porque es de número, es se puede contar, y es discreta porque son números exactos. Seguimos. ¿Cuántos estudiantes tardan menos de 27 minutos en llegar a su sitio de estudio? Son 20 estudiantes y se obtiene. ¿De dónde se obtiene esto? Nos vamos hacia esta tabla. Y nos vamos a rango de, son 20. La pregunta, ¿cuántos estudiantes tardan menos de 27 minutos? La respuesta se obtiene del dato de F sub i, que es la frecuencia absoluta acumulada de la clase modal. Frecuencia absoluta. Aquí está, se tarda menos de 20 minutos. Nos vamos a cuántos estudiantes tardan menos de 34 minutos en llegar a su sitio de estudio. La respuesta son 58 estudiantes y se escoge el intervalo 34 al 41 porque este incluye al minuto 34 de F sub i. Entonces, aquí podemos ver aquí F sub i, nos vamos y vemos que son 34 estudiantes. Correcto. ¿Qué porcentaje de estudiantes tardan más de 13 minutos en llegar a su sitio de estudio? Es 17.5 y se obtiene de H sub i porcentual. Nos vamos, que tarden menos de 34 minutos. Y nos vamos a H sub i porcentual y obtenemos esta respuesta, 17.5%, ¿correcto? La segunda, ¿qué porcentaje de estudiantes tardan menos de 48 minutos en llegar a su sitio de estudio? 48 menos, nos vamos a este rango y la respuesta es 95. Entonces esto se hace en la frecuencia relativa acumulada porcentual. 95% tardan menos de 48 minutos en llegar al sitio de estudio. ¿Qué porcentaje de estudiantes tardan más de 30.5 minutos en llegar a su sitio de estudio? Esta respuesta no se da porque no se encuentra esa información con los datos que estamos estudiando. O sea, no aplica en este cuadro, ¿correcto? Y seguimos. Se puede afirmar el porcentaje correcto de los estudiantes que tardan entre 48 y 55 minutos en llegar a su sitio de estudio. En caso de que su respuesta sea sí, especifique cuál sería dicho porcentaje. Mi respuesta es sí. El porcentaje es el 5% y eso se halla de H sub i, como lo vemos aquí en H sub i, que es la frecuencia relativa porcentual, es 5%. La respuesta es que sí se puede saber cuántos estudiantes comprenden de 48 a 55 minutos para llegar al estudio, y ya sabemos por qué, porque está en H sub i, que es el 5% de los estudiantes. Bueno, muchas gracias. Profesor, saludos, compañeros.